internet again a few minutes ago looking at my options, and what I really need to do is get back to the United States because I have a little house. Might be some problems. Just got an electric bill which was pretty high, which means probably my sump pump is running constantly and my dehumidifier, which means my basement is flooded. So I'm looking to, however I can, without spending a lot of money getting there. I want either go to Buenos Aires and get a flight to some US city and then back. But yeah, I want to get back as soon as I can when it's reasonable cost. Bueno, tengo varios proyectos. Empecé hace un par de años un blog de viajes, así que bueno, uno de los objetivos también era trabajar más en el blog de viajes, que lo tengo bastante avanzado. La verdad es que me encantaría que fuera mi manera de vivir, ¿no? Ya que sé que es complicado el tema de vivir de un blog de viajes, pero bueno, yo creo que tengo muchas cosas, muchas ideas. Quiero generar contenido a mi manera, que creo que puedo, sobre todo, aportar también a otros viajeros. No solo es para poder yo sustentar mis viajes, sino que también colaborar un poco, ¿no? con el mundo del mochilero. Aunque me salga mal esto del blog o no llegue, no pueda hacerlo mi manera de vivir, al menos estoy disfrutando y estoy conociendo gente, lugares y experiencias que de otra manera en un sitio fijo no conoces. Donc je disais, j'avais prévu 3 mois au départ, je devais rentrer début avril et on a été confinés ici mi-mars. J'aurais pu rentrer, il y avait Ivan qui regardait pour prendre des vols pour rentrer en Italie et finalement on s'est dit que la situation en Europe était plutôt moins bien qu'ici. Il n'y avait pas encore beaucoup de visibilité à cette époque-là, mais ici ils ont tout fermé assez vite et on se sentait plutôt plus en sécurité ici qu'en Europe. C'était encore l'été ici, il faisait encore froid en Europe, donc en pratique ça veut dire que ça a prolongé mon voyage, ce qui est une bonne chose. Ça m'a empêché de bouger autour de Salta pour l'instant, mais après 3 mois à bouger, ça fait du bien aussi de se poser un petit peu. Je ne l'ai pas trop vécu comme une contrainte, enfin si, c'était une contrainte extérieure, mais voilà, je voyage, j'ai pas de travail, j'ai assez d'argent pour manger tous les jours, on est dans des endroits assez sympas, donc c'était clairement une situation de luxe par rapport à ce que beaucoup pourraient avoir. Ouais, j'aurais dû être en Colombie ou au Venezuela, je crois là, mais... Ouais, mais bon, c'est aléa de la vie. Ça m'a permis de faire autre chose et bon, il faut chercher le positif à chaque fois. Bueno, a ver, yo he tenido la buena suerte y mala suerte a la vez de tener una excedencia de 2 años. Llevamos 3 meses aquí parados y no tengo una fecha de regreso, entonces por ese lado estoy tranquilo porque todavía dispongo de tiempo. Por otro lado también ha sido un proyecto que he estado, pues como te he comentado, ¿no? 3-4 años ahorrando precisamente para esto, para conocer toda Latinoamérica, y por ese lado pues como que estoy un poco parado, ¿no? Pero en general estoy tranquilo, tengo tiempo. No es como mucha otra gente que tenía 3 meses y se han tenido que volver porque tenían o responsabilidades, o trabajo, una casa, animales. Yo no tengo nada de eso, ni pareja, ni niño, ni nada. Estoy soltero, ¿eh? Para las interesadas, mi Instagram, el puto Cardi. Para tener algo seguro, pero me gustaría hacer un cambio personal y dejar ese tipo del trabajo que estoy haciendo, que es un trabajo de una multinacional, muchas horas, mucha responsabilidad. Me ha permitido ganar dinero para poder hacer esto, pero siento que podía dar mucho más al mundo y a la sociedad, y ahí no estoy dando nada, solo me estoy recibiendo yo. En realidad, que haya cambiado mis planes, un poco sí, no tenía planes, pues no tenía decidido a dónde ir, y sí, obviamente afecta que no podamos seguir viajando o algo. Obviamente la decisión no era quedarme 3-4 meses en Salta, pero bueno, gracias a eso conocí un buen grupo de gente que realmente hizo que sea todo mucho más ameno y copado. Estuvo lindo, esa es la parte positiva. Y la parte negativa, por ahí sí que no. Todo este tiempo se podría haber utilizado en viajar y demás, pero como te decía, al no tener planes, no tener algún lugar o fechas o algo, realmente viví una experiencia alucinante. Cette deuxième partie touche à sa fin, mon conscient. La semaine prochaine, on abordera leur ressenti face à la vie en communauté après plus de 80 jours de quarantaine à 11, puis à 10, puis à 7 personnes sous le même toit. D'ici là, tâche de rester conscient, nous on tâchera de le rester. Ciao!